En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por María Elena González Silva y familia, por Diego Berlanga y familia, por Ani Rosas y familia, por Lilian Díaz de León, por la familia Díaz de León Maesterrena, la familia Rosas Martín, por Berenice Ramírez y familia, Lucero Leal y familia, Miguel del Hoyo y familia, por Laura Ojeda y familia, Usúa Belaustegui Goiti y familia, Lolita Guzmán y familia, Ani Martínez de Mena y familia, Tere Maraboto y familia, Chiqui Santos y familia, por eterno descanso de Salustia de Anda, Pedro Lombera, Amelia Acosta, Benjamín Torres, Manuel Sánchez, Antonio Castañuela, Luis Olivares, Verónica Olivares, Cristina Saldaña, Ricardo Mendoza, Carlos Tobar, Felipa Mendoza, Margarita Mora, Emilio Diego, José Ricardo Mendoza, por acción de gracias de Ricardo Adrián Becerra, Lisette Ochoa y Sergio Enrique Esquivel, y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva y celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías.
Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que la edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alégrense, cántenos. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. De pie. Honor y gloria a ti, oh Señor Jesús. Honor y gloria a ti, oh Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo,
Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hace un tiempo me mandaron, creo que fue uno de estos mensajes que mandan, una historia que ciertamente es falsa, pero era un poco para tratar de comprender lo que fue que viniera Jesús con nosotros. Y decía más o menos así la historia, que había un virus, como ahora lo tenemos, pero era un virus letal, que estaba muriéndose toda la gente, que no había, nadie se salvaba, no como ahora, que ahí algunos salen, otros no tanto, etc. Sino que ahí era mortal para todos. Y que los científicos e investigadores estaban viendo qué podían hacer, no encontraban medicamento, no encontraban salida, en fin. Y hasta que descubren que hay un niño, un jovencito, creo que sería de 8 o 10 años, que él era inmune, que a él no le pasaba nada. Y que hacen estudios, ven a la familia, ven todo, y ven que todos sí se podían contagiar, pero que él no. Entonces, también en los estudios que hacen, descubren que, además de que no se podía contagiar, las personas que le daban un poco de la sangre de ese niño, se curaban y quedaban inmunes. Pues total, después de muchas cosas, le piden un día a los papás de ese niño, y le dicen, mira, el único que nos puede salvar a todos es él. Y es el único que con su sangre podemos salvar a todos. Y entonces el papá dijo, bueno, pues vean hasta qué punto le pueden tomar sangre para ir salvando a las personas. Pero dice, no, es que es tan grave la situación que necesitamos toda la sangre. Y por lo tanto, te estamos pidiendo que tú sacrifiques a tu hijo para que él con su sacrificio pueda salvar a las personas. Te prometemos que te vamos a dar dinero, riqueza, todo lo que tú quieras, no te vas a preocupar más, pero sí te pedimos que lo sacrifiques, porque es la única solución. Ahí termina la historia y es dando a entender lo que nosotros celebramos en estos días, que nosotros sin haberlo pedido, porque al menos en la historia se le pide a esos papás, aquí no, Dios entrega a su Hijo para que con su sangre nos salve a nosotros, y lo entrega a la muerte. Y a veces, como estamos toda nuestra vida, hemos escuchado que Jesús murió en la cruz, que Él se entregó, que etcétera, ya hasta nos parece normal, o sea, como que no le vemos el valor o la trascendencia, la profundidad de lo que significa. Muchos de ustedes tienen hijos. ¿Ustedes dejarían a su hijo para salvar a los demás? ¿Ustedes lo entregarían? Y yo entiendo que en un momento un padre, una madre, sí daría la vida por sus hijos, eso sí. Pero aquí no era por unos cuantos, aquí era para darla por los buenos y los malos, por todos. Yo no me incluyo porque yo no tengo hijos, por lo tanto yo no puedo saber lo que significaría ese sacrificio, pero ustedes sí, porque fue lo que Dios hizo. Y alguna vez que he planteado esto, algunas personas dicen, no, pero es que iba a resucitar. Nosotros sabemos que vamos a resucitar, y sin embargo nadie tiene prisa por hacerlo. Nosotros sabemos que cuando una persona nuestra muere, si fue una buena persona, estará en la presencia de Dios, y eso no nos evita el dolor, el sufrimiento, la separación, la ruptura y todo lo demás. Entonces, no creo que Dios Padre estuviera indiferente a eso. Dice el Evangelio de hoy, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea no perezca. O sea, tanto nos ama Dios que Él sacrificó a su Hijo por nosotros. Además, sin habérselo pedido, sin haberle suplicado, y luego sabiendo que muchos de aquellos por los que se entregó
ni siquiera lo iban a aprovechar, ni siquiera iban a valorar el gesto. Nosotros cuando vemos una imagen, un crucificado, una cruz, ya nos parece normal, ya no nos golpea, porque al final de cuentas estamos viendo a una persona que está clavada en una cruz. Pero ya somos indiferentes a eso, como que ya nos acostumbramos y no valoramos el gesto de amor. Se habla mucho en la Cuaresma de la renuncia, el cambio de vida, el tal, y a veces no hablamos tanto de lo que significa el amor que Dios nos tiene. A veces como que ya nos acostumbramos, entonces ya no valoramos cuánto me ama Dios, que entregó a su Hijo único para que yo pueda vivir. Y no solamente pueda vivir aquí, sino que viva eternamente con Él. Y es algo que tendríamos que meditar cada uno de nosotros. Dios, que nos llenó de beneficios y de dones, inteligencia, la misma vida, la familia, la salud y tantas otras cosas que nos ha dado. El colmo de toda esa generosidad, de todo ese amor que nos tiene, me entregó a su Hijo para que yo pudiera vivir, para que yo pudiera tener vida eterna. Y a veces, como digo, no lo valoramos, o si lo hemos visto, pues sí, está bien, pero casi nos parece normal. Y a veces inclusive en nuestra vida permitimos el pecado, porque como todo el mundo lo hace, como es normal, como Dios me va a perdonar, como que soy débil, pero tengo defectos, entonces, bueno, pues entonces como que ya me acostumbré a eso y no valoro lo que significa. Imagínense, con otro ejemplo que doy, que un hijo o una hija que ustedes tienen, no sé, por la persona con la que sale o con la que está quedando, o son apenas novios o algo, o inclusive recién casados. Pero esa persona, el novio, voy a suponer que fue el novio de una hija, la planta, la maltrata, la ofende, y ella siempre, como está muy enamorada, lo perdona. Y lo perdona. Sí, y la persona a lo mejor le dice, ay, perdóname, me equivoqué, perdóname, estaba cansado, perdóname, hice esto, y ella siempre perdona. ¿Qué le dirían a ustedes? ¿Qué sentirían ustedes ante esa persona que no valora el amor que le tiene la hija, que no valora la entrega, el espíritu, que le duele verla sufrir y siempre perdona? Creo que la mayoría diría, ¿sabes qué? Termina esa relación, te está haciendo daño, te hace sufrir, no te valora, no te quiere, porque si te quisiera, no le daría igual ofenderte, porque eran las ofensas, el maltrato, la indiferencia, el egoísmo y todas las cosas, dice, y no se da cuenta de lo que tú vales. Pues es lo que a veces nosotros hacemos con Dios, que sí, como sé que me va a perdonar, yo me permito en mi vida fallar, caer, me dejo llevar, ofendo, y siempre decimos, es que estaba cansado, es que no lo pensé, es que se me olvidó, o cualquier otra cosa. Realmente si amáramos a Dios, no lo ofendería. Yo no digo que no seamos débiles, porque lo somos y tenemos defectos, pero una cosa es que en un momento, por debilidad, por cansancio, por angustia, cometa un fallo, y otra cosa es que ya me acostumbré a que como me perdona, pues que se aguante, pues que tiene, que al cabo todo el mundo lo hace, o que al cabo yo no soy tan malo como otros que lo ofenden más, entonces no pasa nada. ¿Cuántas veces nos hemos confesado? ¿Y cuántas veces pensamos, es que siempre es lo mismo? Y digo, si siempre es lo mismo, ¿ha habido propósito de enmienda? He deseado cambiar eso, porque si yo ya me di cuenta que continuamente caigo en tal o cual cosa y no hago un propósito, entonces realmente no hay un arrepentimiento. Lo confieso porque sé que está mal y estoy buscando el perdón, pero en el fondo, no me importa a quién ofendo, no me importa lo que le estoy diciendo o haciendo, porque pues que al cabo me va a perdonar, que al cabo todo mundo lo hace, y a veces no valoramos eso. Como dice el refrán, amor con amor se paga. Si realmente amáramos a Dios, si realmente nos importara, si valoráramos ese amor y lo que significa, haríamos el propósito de no ofenderlo.
Que de vez en cuando, en algún momento me equivoqué, me dejé llevar, de acuerdo, pero no fue pretendido, ni siquiera lo veo como normal, me equivoqué. Pero me propongo no volver a hacerlo. Dice aquí el Evangelio, le entregó para que todo el que cree en Él no perezca y tenga vida eterna. Dice, la causa de la condenación es que vino la luz y los hombres prefirieron las tinieblas. Es decir, el hombre, nosotros, a veces preferimos el mal. Ay, no, mejor después me confieso. No, en otro momento. No, no me importa. No, y preferimos, sin darnos cuenta, yo creo que no, ni siquiera lo pensamos. Pero estamos eligiendo, en lugar de vivir en la verdad, de vivir cerca de Dios, de devolverle su amor, todo lo que hace por nosotros, entonces no, pues yo prefiero otras cosas. Sabemos, por ejemplo, Dios me dice, perdona, como yo te perdono. Pero ¿cuántas veces viendo a la persona que me ofendió, no se lo merece, porque lo tengo que perdonar, está mal, me ha hecho mucho daño, me lastima, etcétera? Pues es que no lo hago por la persona, que lo merezca o no, lo hago por Dios. Porque si Él es capaz de darme tanto, yo no le puedo hacer ese sacrificio. No por la persona, por Dios. Porque Él murió por mí. ¿Y yo cómo le pago ese amor? ¿Cómo le hago sentir que realmente me importa? Muchas veces nosotros decimos, es que es muy difícil. ¿Y ustedes creen que dar la vida no fue difícil? ¿Ustedes creen que pasar en la cruz, encarnarse, hacer todo eso no lo fue? Y lo hizo por amor, por cada uno de nosotros. Cuando ninguno de nosotros, nadie merecía una cosa así. Ni siquiera la persona más perfecta y más santa y más buena merecía que Dios muriera en una cruz. Y Dios lo hizo. Y además no me lo echa en cara, ni me reclama, ni me dice, yo ya hice esto por ti, yo ya te perdoné, yo no sé qué. No, me perdona 1,000 veces. Me cuida 1,000 veces, está ahí. Entonces, si Dios me está pidiendo una cosa, por difícil que reconozco que a veces no es fácil ser fiel a Dios, a veces no acabamos de entender por qué me pide esto, pero después, valorando todo lo que ha hecho por mí, ¿no tendría que hacer yo lo mismo? Nosotros somos las criaturas, o sea, Él me pudo haber obligado, mandado porque es Dios, tienes que hacer esto, y sin embargo no lo hace. Él me deja libre para que yo, con mi libertad, por amor, lo elija a Él. En estos días que nos estamos preparando, nos quedan todavía 2 semanas de Cuaresma, tendríamos que meditar también en eso. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos amó Jesús? ¿Cuánto nos amó el Padre? Porque a veces pensamos que el malo era el Padre y Jesús era el bueno. Pero es que el Padre, por amor a nosotros, entregó a su Hijo y Jesús quiso hacerlo. Entonces, valoremos lo que hace por nosotros. No nos acostumbremos a que, es normal, ahora hay que rezar. Y a lo mejor en estos días sí hacemos algún propósito, cuidamos los alimentos, en fin. Pero tiene que ir más allá de eso. Todo eso me tiene que llevar a valorar el amor que Dios me tiene. ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cuánto ha hecho por mí? ¿Y cuál es mi respuesta ante ese amor? Y luego, tratando de no volver a caer o de evitar el mal, por pequeño que sea, entonces poder decir, mira Señor, lo he intentado, lo estoy intentando, estoy tratando de vivir como tú quieres que viva, no como dicen todos los demás, ni siquiera como me pide el cuerpo, sino como Dios quiere. Entonces nos estaremos acercando a la luz, entonces estaremos viviendo cerca de Dios, entonces ya no habrá engaños, entonces sabremos caminar, porque tener a Dios no significa sentir a Dios. Amar a Dios no significa que porque, no sé, me siento muy bien cuando estoy en las cosas de Dios. No, amar a Dios son las obras. Si mis obras son buenas, de acuerdo a Dios, entonces lo amo. Si no lo son, entonces no lo amo. Y no puede ser que yo elija, bueno, es que yo no soy tan malo, pero es que aquí no se trata de que sea más o menos malo.
Aquí se trata de que yo sea bueno, de que yo camine, que responda, que experimente. Entonces nuestra vida será llena de luz, de paz y de bendiciones, porque cargamos nuestra cruz como Jesús cargó la suya, por amor a Dios y no porque nos conviene. Así sea. Creo en un solo Dios, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, por el misterio de la Encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe, y a quienes nacieron esclavos del pecado, los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso, con todas tus criaturas en el cielo y en la tierra,
te adoran entonando un cántico nuevo. Así nosotros, unidos a los ángeles, te clamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiamos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre en tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédenos que, liberados por tu voluntad de todos los males, alcancemos los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Tengan buenas